Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy voy a explicar un tema que he visto en mis clases más recientes en la universidad y voy a explicar lo que es el efecto contagio. Y no me refiero a contagio de enfermedades, sino me refiero en el aspecto económico, en la economía. El efecto contagio es cuando hay una crisis o una dificultad en la economía de algún país cuyas consecuencias son tan grandes que se reflejan o afectan directamente a la economía de otros países. Y un efecto contagio también representa o se ve lo que es la fuga de liquidez. Y ahora voy a explicar un caso de efecto contagio bastante conocido en México. Es más, y no solo eso, también es considerado una de las principales crisis o de las mayores crisis vistas en la historia de la economía mexicana. Y esto es el efecto tequila, o también conocido como error de diciembre de 1994. Sin embargo, no se relaciona directamente con esta conocida bebida de la cultura mexicana, sino que se remonta a la década de los 80, donde diferentes países latinoamericanos tenían cierta inestabilidad o crisis económica. Sin embargo, esto en México empezó a cambiar entre 1988 y 1994. Esto gracias y durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari estableció dos cosas en particular que más adelante se va a relacionar con este efecto contagio de efecto tequila. La primera es que creó una paridad con el dólar, es decir, una relación directa entre el peso y el dólar cuando este pues variaba su valor. Esto para generar un mayor control de la inflación, o sea que aquella elevación de los precios no se desmidiera o no se descontrolara tanto del lado de México. Y también estableció un instrumento financiero muy similar a los CETES, donde diferentes inversionistas pueden invertir en ellos con el beneficio de que que a pesar de que se paga, o sea, la inversión se realiza en pesos, el retorno sería mediante dólares americanos. Pero posiblemente estén pensando, después de lo que acabas de mencionar, ¿cómo es que se llegó a una crisis financiera tan grave? Bueno, ahora vamos a hablar de lo negativo que pasó durante ese sexenio, y es que en 1994 es cuando se da el levantamiento del ejército zapatista, y durante este tiempo pues terminó siendo asesinado el prospecto a candidato a presidente. Esto causó un enorme miedo en los inversionistas extranjeros. Entonces, ¿qué hicieron? Vendieron de vuelta todos sus instrumentos financieros. ¿Y quienes tuvieron que pagar por ellos? El gobierno mexicano. Pero, como ya mencioné, dichos instrumentos pues se pagaban en dólares. Entonces, lo mismo fue pues cuando los inversionistas pues devuelven esos instrumentos, el gobierno mexicano lo tuvo que pagar en dólares. ¿Y de dónde sacaron este dinero? De las reservas federales internacionales que tenía el gobierno mexicano, lo cual para pagar estos instrumentos sí se fue la gran mayoría del dinero de dicha reserva, terminó en números bajísimos, y esto a la larga causó una gran devaluación del peso mexicano. Esto ocasionó muchos desempleos y se fueron a la quiebra, a la bancarrota, muchas instituciones mexicanas. También estaban en muy mala condición las instituciones bancarias, debido a que en ese tiempo el 70% de los activos mexicanos pertenecían o se repartían entre 4 instituciones bancarias. Por lo tanto, si una de ellas estaba en una mala situación económica, eso ya afectaba a la gran mayoría del sistema económico, sistema monetario y economía de México.
Ya para finalizar, como ya mencioné, todo esto que ocasionó estas salidas de efectivo, esta fuga de efectivo, todo esto incluyendo pues la salida de inversionistas del extranjero, también a diferentes estrategias que intentaron implementar para recuperar todo lo que tuvieron que pagar, que no les funcionó, y todo esto llevó a la devaluación del peso que fue anunciada el 20 de diciembre de 1994. Por eso también se le conoce como error de diciembre. Como ya mencioné, se cerraron muchas empresas, hubo escasez de empleo y esto de a poco, muy de a poco se pudo solucionar o se pudo recuperar, y fue hasta 1996 que la economía mexicana volvió a establecerse de buena manera. De hecho, justo hace 30 años. Esto se logró gracias a que se pudieron restablecer las finanzas públicas. Entonces, esto fue todo. Espero que les haya servido. Intenté mencionar todos los hechos anecdóticos o lo más importante en poco tiempo. Y espero que esto sea de gran utilidad para todos los que quieran saber más de esta crisis económica, una de las más importantes y que más dejaron huella en la historia de México. Así que, gracias.